Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar y escuchar su voz. La vez pasada las dejamos con un ¿cierto? Quedamos en Recogimos y vamos en camino a recoger a y nuestro primer placement. nos subimos al carro y se acabó el episodio. Entonces, no nos podemos dejar así Y con. estando en el carro comienza este episodio. Entonces, como se acabó montándonos al carro, pues este episodio va a arrancar en cómo en el silencio Dios nos llevó en un camino como foster parents en este primer placement, como padres de acogida, hogar sustituto, y cómo en el silencio de verdad nos levantó una y otra vez. Entonces, y vamos a empezar esta historia cuando ya dijimos que sí y nos lanzamos. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese lanzarse? Bueno, íbamos camino a recoger a nuestro primer placement. La primera vez que uno lo recoge tiene que ir directamente al shelter o al refugio. Ya después te lo pueden traer a la casa. Bueno, hay diferentes maneras. ¿Qué, Nosotros, qué pasaba por tu mente en ese momento en el carro? Yo quiero saber porque pues yo tenía mis pensamientos, pero esto porque nunca yo te lo tenía mi he, mente, pero tú la tuya. nunca te lo he preguntado, ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento en el carro? Ay, no, lo que pasa es que bueno, ustedes van a ver, no, yo creo que hombres y mujeres todos pensamos diferentes y mi mente es totalmente diferente a la de mi esposo. Yo estaba feliz. Estaba feliz porque sentía que de alguna manera me estaba alineando al plan que Dios me había dado para cumplir ese sueño, sin saber qué era el resultado que íbamos a tener al final, que ya sabemos cuál es. Ya voy a empezar a llorar y ni siquiera hemos empezado Menos mal tenemos los Kleenex aquí. sin saber cuál era el resultado, que hoy lo conozco, pero era como me estoy alineando y estoy un pasito más cerca de ese plan que Dios tiene para nosotros y de poder ser las manos y los pies de Dios. Y es algo muy como de nosotros, que yo de verdad siento, o sea, me siento tan útil y tan bendecida cuando ayudo, que es como que me llena. Entonces era una emoción de decir, wow, o sea, estamos yendo a conocer un bebé que nos necesita y no sé, o sea, yo estaba feliz, además acabamos de comprar cosas para nosotros en nuestra ignorancia y en nuestra primiparada de padres foster, o sea, en vez de ir a recoger primero el bebé, fuimos primero a comprar las cosas, Dijimos, espérate que tenemos que ir a hacer una al vuelta. supermercado, tenemos que ir a, no sé, a O sea, la Target. Bueno, no, Target cómo, ya no. yo hubiera sabido cómo están esos niños y cuál es la necesidad antes, hoy la sé, yo me hubiera lanzado a recoger el bebé de primeras y Mm. teniéndolo, miraba qué conseguía. Yo en mi ignorancia no tenía ni idea. Casi que hacemos un baby shower, mejor Sí, yo en dicho. mi Eso ignorancia lo nos único que fuimos, faltaba. fue de compras, entonces que necesita una tina, unos teteros, o sea, nosotros ya, pero bueno, después ya entendimos y hoy entendemos, pues no hay que juzgar a los papás que les pasa eso ya a nosotros porque de verdad no sabíamos. Íbamos camino allá y nos fuimos mi esposo, mi mamá y yo y Alana. Me di cuenta que Alana es nuestra perrita en la Alana más fue. chiquitica, porque Sí. en estos días vi unas fotos de ese momento, de ese día. Yo tomé 1000 fotos, ¿no? Yo en el carro me tomé una foto, andando, o sea, yo iba feliz. Y vi a Lana en el carro. O sea, nosotros nos fuimos de paseo, nosotros no entendíamos a qué nos estábamos metiendo y no sé qué pasaba por tu cabeza. ¿Quieren ver una representación de la paz mía que sobrepasa todo entendimiento? Es así. Y por eso yo creo que Dios me habló hoy y en el capítulo, el episodio pasado, creo que me habló de verdad de una manera poderosa en donde que la paz tiene que sobrepasar ese entendimiento porque en realidad los que me conocen saben que mm, cuando siento que Dios me habla algo, simplemente tomo la decisión. Lo que no saben es lo que está pasando por mi mente y por mi corazón mientras estoy tomando una decisión porque estoy seguro de que eso es lo que, bueno, no seguro, pero estoy confiado en Eso. que eso es lo que Dios me está llamando a hacer, pero mi naturaleza tiene vida propia. Entonces, También pasa porque mi esposo, por su personalidad, razona demasiado. Entonces él razona todo. Entonces, ¿qué pasaría si esto? Cuando nosotros quedamos en embarazo y nos dijeron que eran 2 bebés, mi esposo hizo un Excel de la cantidad de pañales que nos íbamos a gastar en el primer año. Entonces él ya tenía la angustia
el valor, y ya decía, cada pañal vale esto, en un año van a ser tanto, multiplicado por 2, los recién nacidos usan de 16 pañales diarios, luego pasa a 8, luego a 10, yo no sé. Y yo era como, Dios mío, o sea, a mí eso no me pasa por la cabeza, yo vivo totalmente diferente, ¿no? De verdad, como en fe. Entonces, para mí es como hoy, o sea, hoy estoy embarazada, mañana, no me lleves a mañana porque ya mañana, o sea, ya me Ah, cansé de pensar en mañana. ahora, Dios me da una capacidad, gracias a Dios, me da una capacidad de tomar decisiones en fe mientras estoy haciendo eso, Mm. porque esos pensamientos nos pueden paralizar, pero, pero por alguna razón me dio como es como cuando en un carro tiene como algún regulador de algo y uno le cambia una cosa y entonces le quita la regulación de velocidad. Por ejemplo, los carros a veces tienen regulación de velocidad, pero los mecánicos que saben que pueden como quitarle esta cosita y entonces el regulador ya no lo tiene. Entonces, aunque soy así, me tiene que caber en el Excel, que tengo que tener un plan A, B, C, de todo eso, aunque soy así, como que Dios como que miró en el capó y dijo, espérate, él es así, pero entonces voy a permitir que pueda tomar decisiones y no sea indeciso y pueda tomar decisiones en fe, entonces voy a quitarle esto. Y es como si hubiera dado la capacidad de, en medio de ese pánico, temor, lo que sea, dice, Dios creo que me lo está mostrando, entonces vamos. Y le puso al lado una esposa que Que nunca confía dice que no. ciegamente y que se bota de cabeza. Los dos nos ayudamos a hacer como el regulador del otro. Entonces, ¿pero qué pasaba por tu cabeza? ¿No dijiste? Cuando íbamos camino a recoger Ya nada, dice la descripción gráfica unos de lo que miquitos, estaba pasando. unos miquitos corriendo en círculos con la cabeza No, es que incendiándose. sí, literal, literal. Yo creo que yo decía em, como una paz de lo que estaba haciendo, pero a la vez una naturaleza diciendo en qué me estoy metiendo. Pánico. Pánico de todo, sí, sí. Entonces, para los que, hombres, papás, que a veces somos el mayor obstáculo para poder ser como las manos y pies de Dios aquí en la tierra, yo les digo es que ese entendimiento y ese cerebro que ustedes tienen y tenemos no permita que nos paralice de ir más allá de lo que tú crees que puedes hacer o más allá de tu comodidad o tu razonamiento y tu plan, porque la palabra de Dios dice que sus planes son más grandes que nuestros planes, sus propósitos son más grandes que nuestros propósitos. Entonces es importante, sí podemos sentir eso, no se sientan ni pecadores ni malos, sí, eso va a pasar, pero ahí es donde de la mano de Dios tienen que romper esa barrera y actuar. Exacto. Entonces, bueno, ahí vamos camino para volver a la historia. Llegamos allá, nos bajamos, nos hicieron pasar a una oficina que no tenía nada, una oficina horrible, porque además nosotros todos emocionados, o sea, como en un sueño, yo por lo menos yo iba con mi película armada en la cabeza, y llegamos ahí todos, uy, esto es como feo. Em, Además, imagínense. Imagínense nosotros aquí sentados como estamos ahí, como nos están viendo en la cámara con una sonrisa nerviosa nosotros nos tomamos y fotos. así tomándonos fotos como diciendo, bueno, y en medio de todo hay como caos alrededor de todo, pero uno como que, no sé, yo no sé, uno estaba como en un trance o algo y eran personas caminando ahí, nos metieron en un salón y era una persona caminando por allá, por allá, por allá, un niño llorando por allá, otra persona diciendo, ayúdame con esto, y uno ahí en ese salón, así, mirándonos, Ay, pero es que sonriendo. éramos padres foster por primera vez, de verdad nuestra inocencia, ignorancia, además la emoción, de todas maneras, para nosotros Sí. era una vida y era como, o sea, alguien nos necesita y estamos aquí para recibirlo. Fue un momento muy lindo. Lo escuchamos llorar a lo lejos, y yo en mi mente dije, uy, va a ser un bebé llorón. O sea, yo no, va a ser un bebé llorón como mis hijas, porque mis hijas fueron bebés lloronas, o sea, de las que lloran porque sí, porque no, igual ahí estuvimos siempre, pero lloraban y lloraban y lloraban. Em, y resulta que nos dieron el folder, nosotros no habíamos visto ni siquiera una foto, no sabemos nada, solo el nombre y la edad. Y nosotros era como tratando de ver a ver si podíamos ver al menos una foto porque ni sabíamos cómo iba a ser el bebé. Finalmente, además el señor se demoraba y nosotros, bueno, pero no vamos a hacerlo tan largo ahí contar toda la historia. El caso fue que finalmente nos trajeron al bebé y
y vino una señora y el bebé venía llorando y ¡fum! Nos lo lanzó casi que aquí está, como si fuera una cosa. Y apenas yo lo vi, le extendí los brazos, el bebé se lanzó y dejó de llorar inmediatamente. Y puso su cabeza como en mi pecho, como queriendo descansar y yo sentí como en ese momento, o sea, ahí fue como la primera conexión que tuvimos y fue como, Eso fue wow. tú no, o sea, él estaba llorando y llorando y no era como, no, es que es un bebé llorón, es un bebé que necesitaba unos brazos donde descansar. Y apenas lo cargué y apenas lo puse en mi pecho, su cabecita como que hizo como, como por fin estoy en un lugar seguro. Y para nosotros fue un momento súper especial, aunque era horrible alrededor y todos estaban en trámites legales, fue súper lindo. Y después mi esposo lo cogió, se veía que tenía un poquito como de miedo a los hombres, sin embargo se dejó cargar y le tocaba la cara. O sea, era como la barba, ¿te acuerdas que te Ujú, tocaba? Le hacía ujú. como así, y era como súper, como mirándonos, pero no lloró nunca. O sea, con nosotros nos miraba, pero era como si nos hubiera conocido de siempre, fue rarísimo. Y entonces mi esposo pregunta también en su ignorancia, ¿y las cositas del bebé? O sea, como si lo entregaran con cosas. No, nosotros no sabemos ni dónde estábamos parados. Nos fuimos para la casa, lo subimos al carro. Mi mamá súper emocionada, también feliz. O sea, mi mamá como Las si cositas, las cositas no existían, ¿no? las Era, cositas no existían porque ellos llegan sin nada, los remueven de su casa. En el caso de él, o sea, lo remueven en la madrugada o lo que sea, y llegan sin nada, con lo que tienen puesto, nada, no traen nada. Lo montamos en el carro y desde ahí yo tengo fotos, el bebé iba sonriendo, o sea, mm, una sonrisa de oreja a oreja literal y como si fuera, o sea, ya, como si como hubiera si fuera un paseo. nacido. Él iba de paseo, o sea, él iba de Mm, paseo con nosotros como si nos conociera toda la vida, llegamos a nuestra casa, entonces, no, él miraba todo, ay, fue un momento tan lindo, fue súper especial, la verdad. Y la verdad es que sí, lo romantizo porque fue muy lindo, ¿no? Fue un sí. momento feo, y luego llegaron nuestras hijas, ellas ya les habíamos hablado de eso, pero pues no sabían, pero ya les habíamos estado hablando Llegaron del colegio. del colegio y cuando llegaron lo conocieron. Y todavía me acuerdo de eso porque el niño estaba en el cuarto que le organizamos para él y cerramos la puerta y fue como, eso es cuando los niños llegan y saben que hay un regalo en casa y entonces claro, llegaron corriendo y abrieron la puerta. Y es que nosotros en el cuarto ya teníamos la cuna, habíamos pintado la pared, teníamos todo el cuarto decorado para un bebé. Entonces ellas eran, ¿cuándo va a llegar el bebé? Porque claro, la cuna llevaba un montón de tiempo ahí vacía y ellas se Mm, metían ahí, jugaban y era como, nuestros papás nos están diciendo que va a llegar un bebé y esto no es verdad. Entonces cuando les dijimos, ahí está el bebé, o sea, el bebé de verdad, ellas entraron y eran como todas nerviosas diciendo como, mami, es un bebé de verdad. O sea, como, es mm, verdad que había un bebé. Entonces fue súper bonito y para ellas desde el primer instante también fue una conexión impresionante. O sea, yo pues nunca lo habíamos visto, no sí. tenemos más hijos, pero vimos cómo Emma y Annie conectaron con el bebé como si fuera su hermanito. O sea, fue impresionante. Yo creo que todos en la casa, hasta los perros. O sea, Sí, hasta los es perros. que Menos mal trajimos los Kleenex hoy. si es que este Voy a tener tema que ir al es, mercado para reemplazar toda la caja. sí, es solo pensar en cada como lo que fue de verdad cuando Dios escoge algo para ti. Oré mucho y yo le decía a Dios, yo te pido que sea el bebé o el niño o la niña, que sea precisamente lo que nuestra casa necesita. Y yo te pido que encaje con cada uno de nosotros, con nuestro estilo de vida, Y fue tan perfecto de alguna manera que yo decía, wow, de esto tan bueno no dan tanto, ¿no? Encajó con Emma y Annie, encajó con los perros, encajó con nosotros y de verdad era como no solo encajar de, ay, si se acomoda, sino una conexión desde el primer instante hasta aún que todavía la tenemos. Fue algo muy bonito y supimos que había sido Dios escogiéndolo a él para esa misión, para una misión de transformar nuestros corazones, que era lo que viene más adelante. Dios lo escogió para una misión y nosotros creímos que nosotros lo estábamos ayudando a él y que era como estamos ayudándolo, estamos cuidándolo y claro, nosotros lo ayudamos, lo cuidamos, le suplimos esas necesidades que él tenía, le dimos amor, oramos por él
y había una misión en eso, pero lo que no sabíamos era que Dios lo había mandado a él también con una misión para que transformara los corazones de nosotros y para que se moviera dentro de nuestra casa. Y fue algo que de verdad yo creo que nunca lo vamos a olvidar. No, no, nunca. Em, lo que dice mi esposa, uno piensa que uno está haciendo esto para ayudar a otros, pero en realidad uno está abriendo su puerta para que la vulnerabilidad entre a su casa. Y cuando la vulnerabilidad entra a la casa de uno, eh, el primero transformado es uno. Em, lo vimos en mi esposa, en mí, lo vimos en nuestras hijas. Em, pero en realidad un niño de estos viene con su vulnerabilidad, con sus traumas y eso entra a la casa. Pero uno pensaría, hay muchas veces uno escucha que no, es que llegan y están rotos. Pues sí, sí, así como nosotros. Cuando él llegó, nosotros teníamos un corazón endurecido, nosotros teníamos un corazón seco, un corazón apático, un corazón que tenía cierta indiferencia, diría yo, y que este niño llegó con su vulnerabilidad, con toda su situación, y es como si literalmente, imagínense un corazón como con un caparazón alrededor, caparazón que no lo deja a uno sentir ciertas cosas, que lo vuelve indiferente al mundo alrededor, y llega este niño, y es como si este niño cogiera y Dios a través de ese niño rompiera ese caparazón que no permitía sentir como dolor, que no permitía sentir sensibilidad y lo rompe y trae en la Biblia algo que dice que no sé cómo lo dice exactamente, pero dice que te quitaré ese corazón duro y te daré un nuevo corazón, un corazón tierno, un corazón receptivo. Entonces, literalmente ese niño llegó y Dios lo usó para romper ese corazón viejo y darnos un corazón tierno y receptivo en el sentido de como cuando una herida está como en carne viva, que uno dice, pero se siente. Y las niñas, en un instante, fueron de buscar suplir que sus necesidades sean suplidas a cómo puedo ayudar a este niño, cómo puedo ayudar, cómo puedo cargarlo, cómo puedo darle el tetero, cómo puedo una transformación que dice solo Dios. Nosotros pensábamos que no, este es nuestro ministerio. Y no, desde entrada nos dimos cuenta como un niño vulnerable, con traumas, con heridas, puede ser usado por Dios de una manera tan poderosa y nos muestra, de pronto, nos da un mensaje eh, de que es el poder de Dios que se perfecciona en medio de la debilidad de las personas, incluyendo niños, como el niño que recibimos. Y Perdón. una de las cosas era que Disculpa. eh, uno de los temores o sí, temores, razonamientos que yo tenía era como, uy, pero yo no estoy para cuidar niños, en el sentido de tengo 2 hijas, tengo 3 perros, sí quiero adoptar, pero digamos que estar cuidando niños, como que cuida a un niño, entrégalo, cuida a otro, yo en mi humanidad decía, Dios, pero yo no estoy para eso, ahorita tengo muchas cosas, más bien si sale uno en adopción, ese es, pero no estoy como para cuidar niños. Pero en eso entendí y entendimos que era como, no te estoy llamando a que cuides niños, esto tiene una misión más allá y es un tema literalmente en el que está viniendo una vida, esto representa una vida que se está perdiendo, que nadie está orando por ese niño en el mundo entero y viene con una misión de llegar a su hogar para que ustedes oren por él, para que a través de las oraciones, del amor y del cuidado, su vida sea transformada, a través del amor sus heridas sean sanadas y a través de las oraciones y lo que ustedes van a declarar sobre la vida de este niño, su futuro sea cambiado. Entonces, es un tema de misión donde se la estamos literalmente arrancando de las manos del enemigo y es como te estoy quitando a este niño, pero porque estoy declarando vida sobre él y estoy amándolo con el amor de Dios que transforma vidas. De hecho, hay una canción que en esta historia va a ser bien importante, pero es una canción que nosotros, desde que nacieron las niñas, eh, le cantábamos. De hecho, es una canción que durante la pandemia fue muy famosa, digamos, es la canción que se llama La bendición, o The Blessing. Y es una canción literalmente de bendición, es una canción donde se está declarando vida, se está declarando bendición, no solo sobre
una persona, sino una persona, su familia, sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Y, y nosotros siempre, cuando estábamos durmiendo las niñas, cuando estábamos haciendo cualquier cosa con las niñas, la canción que ellas como que les daba paz de alguna manera era esa canción, La Bendición. Y esa canción está basada en un versículo, no me acuerdo en este momento cuál es, creo que está en eh, Deuteronomio, números, no me acuerdo, pero la canción dice: Dios te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y después al final dice que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Y pasa. Esa canción nosotros se la pusimos a él desde el primer día que llegó porque entendimos que era una misión donde no era como vas a cuidar a un niño y se va a ir, sino tienes esta misión de vas a declarar vida sobre este bebé, vas a cantar esta canción, vas a orar por él, vas a hacer lo que nadie más está haciendo y de verdad su vida va a ser transformada. Y esa canción decía que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, pero decía tu familia. Y hacer esto, sí, uno cambia pañales, sí, uno los duerme, sí, uno les da tetero, eh, pero en realidad tú estás intercediendo por una familia. Tú estás, tú estás siendo las manos y los pies para esa familia, y la forma de hacerlo es cuidar lo más preciado de la familia, que aunque cometan errores, que aunque cometan, hagan lo que hagan que causó que son removidos, eso no quiere decir que no necesariamente que no aman a sus hijos, sino que eh, si nosotros que conocemos a Dios, si nosotros que seguimos a Jesús cometemos errores, una persona que no tiene ese acceso es como por algo Jesús decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, que uno tenga la oportunidad no solo de servir a un niño, sino servirle a toda una familia, a discipular una familia. Todavía me acuerdo que cuando llegó esa primera, creo que era el otro día, si no estoy malo, ahí mismo, tuvimos una llamada que se llama una llamada como de comfort calls, una llamada con los padres biológicos para decirles: su hijo está acá, todo está bien. Y, y me acuerdo que en esa llamada Dios nos puso a decirle a ella: no solo todo está bien, no solo tu hijo está bien, sino tú vas a estar bien. Estamos orando por ti, estamos orando para que hagas todo lo que tengas que hacer para que tu hijo esté de regreso lo antes posible, y cuenta con nuestras oraciones. Y yo decía, y en ese momento decíamos: ¿quién está orando por esta señora? ¿Quién? ¿Su familia? Y Nadie está orando por esa señora. Sí, inclusive puede que en este momento, cuando lo teníamos, hayan personas orando por su hijo, porque digamos que entra en una casa, entra en una familia, y esto es algo que a veces se malinterpreta, y es: vamos a orar por ese niño para que el niño esté bien y para que lo puedan adoptar. Y no, eso no es el fin de todo esto. El fin de todo esto es que estamos intercediendo por una familia. ¿Quién está orando por la mamá? ¿Quién está orando por el papá? En el mundo están diciendo: sí, que se lo quiten, sí, que pase esto. Y sí, de pronto Dios, el mejor camino es que finalmente pase eso, pero estamos hablando de personas. Estamos hablando de que son personas que son importantes para Dios, que su creación es importante para Él, y Él quiere que toda su creación sean sus hijos. Entonces, ¿quién está intercediendo por esas personas? Y para nosotros, al entender eso, entendimos que estamos luchando por familias, y el vehículo para hacerlo es que podamos cuidar a este niño que teníamos, para que esa mamá pudiera organizar su vida, pudiera hacer todo lo que pudiera hacer,
y nosotros poder interceder por ella en el camino para que pueda lograr hacer lo que tenga que hacer para recuperar a su hijo. Y eso le da otra dimensión a lo que uno está haciendo. Sí, ahí vimos como una parte más de misión, donde el tema de la familia biológica nosotros claramente no entendíamos cuando entramos en esto, pero en esa llamada que cuenta mi esposo, cuando la tuvimos, la vimos a ella y ella estaba angustiada porque no sabía dónde estaba su hijo y uno puede decir si uno quiere pues que te conozcan o no. En nuestro caso decidimos que sí, nos dio paz y ella vio que su bebé estaba bien, estaba riéndose con nosotros, estaba feliz y para ella fue como, gracias por cuidarlo, lo veo bien y eso me da tranquilidad. Y nosotros en esa llamada le dijimos, todo va a estar bien, tú vas a estar bien, tu hijo está bien, Dios te ama. Y son personas que Dios nos mostraba, no todos los casos son iguales, cada caso es diferente, pero son personas que muchas veces no tuvieron una familia que los apoyara, también fueron niños foster o fueron abandonados, han tenido que vivir tantas cosas difíciles y tienen tantas heridas que cuando llegan a la adultez y van a darle a sus hijos no tienen, o sea, el No herido tienen nada. hiere y tú no das de lo que no has recibido y si nadie te ha enseñado a amar y a cuidar y tú estás en medio de una crisis, no has tenido un apoyo, no tienes dinero, fuiste abusado, son tantas cosas y que se acumulan que cuando llega ese momento que les remuevan a sus hijos es porque ya se llegó al límite, entonces uno entra como familia y es como familia podemos ministerialmente acompañar y rodear a estas personas que lo que decía mi esposo, si el bebé se queda o no, eso ya es la decisión que Dios tenga, porque sabe que va a ser lo mejor para el bebé. Pero mientras eso pasa, ¿cómo te ayudamos para que tú puedas recuperar a tu hijo? Y cómo te ayudamos para que tu vida sea transformada. Y eso fue lo que Dios nos mostró. Entonces decíamos, wow, esto de Foster es poderoso. O sea, esto nosotros entramos con una mentalidad, o sea, totalmente distinta. Cuando entramos empezamos a descubrir y a descubrir, fue como, wow, o sea, esto es donde Dios nos quiere y donde podemos de verdad ser los brazos y los pies de Dios. Y volviendo a esta canción, porque creo que es como una parte central de cómo arranca y de cómo termina. Me acuerdo que todos los días la, la forma de tranquilizarlo, la forma de dormirlo, la forma de hacer absolutamente todo es... Ahora, no somos cantantes nosotros, ¿no? Nosotros no... sin embargo, Dios nos puso a decir, no, no, no es suficiente que les pongan la canción, porque es que no les están cantando. Ustedes están declarando vida y bendición sobre él y su familia y sus hijos. Ustedes lo que están declarando es la palabra dice que lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo y lo que tú desatas en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, con esa canción, con esa declaración que tú estás dando sobre él, estás atando y desatando, atando cosas que no lo van a llevar al propósito que Dios tiene para su vida y desatando la bendición sobre su vida. Y aunque no sabíamos cantar, me acuerdo todavía cantando con ese amor de decir, voy a declarar vida sobre ti, bendición sobre ti. Y era impresionante que al hacer eso, cómo entraba la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cada vez que había un episodio de comportamiento, grito, llanto, lo que sea, esa paz de Dios sobrepasaba, ese llanto sobrepasaba ese trauma. Y Dios usó esa canción de una manera tan poderosa que la cantaba mi esposa o se la cantaba, me acuerdo todavía que era un niño grande, entonces yo creo que todavía tengo un poquito de Músculo. músculo, es porque imagínense cantándole como por 10 minutos y de pronto por eso la voz también esa canción de la bendición mientras la arrullaban y me acuerdo él mirándola a uno y aunque estaba llorando cuando empezaba esa canción, como que paraba y lo miraba a uno y yo decía, yo no sé qué está pasando en este momento, pero yo creo que él está viendo el amor de Dios reflejado en una persona en este momento que le está cantando como nadie le ha cantado, que está viendo una figura de Dios, figura paterna, que le está diciendo todo va a estar bien, que lo está bendiciendo, que le está diciendo aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, yo estaré contigo. Y vez tras vez usó esa canción y creo que le trajo sanidad con esa canción. Pudimos
Em, lo tuvimos, yo creo que 3 meses, 4 meses, 4 meses, sí, si no 4. estoy mal, en donde hubo un momento, ahorita ya vamos a hablar de eso, pero hubo un momento donde dijimos, bueno, no sé si se va a quedar o se va a ir y, pero en el tiempo que esté vamos a derramar lo que más podamos sobre, sobre este niño. Y lo que vimos en su vida fue algo poderoso, Una ¿verdad? transformación impresionante y aquí nos podríamos quedar hablando muchas horas porque tiene muchos detalles donde Dios habló muchísimos, pero a lo largo que lo cuidamos y que estuvimos con él, Dios nos fue hablando y nos fue mostrando cada cosa. O sea, eso fue impresionante porque, digamos, cuando él llegó, una de las cosas era como orando por él, como, bueno, Dios muéstranos, protégelo, y era como, ora por este bebé que tiene un espíritu de orfandad, o sea, y es como en contra de eso para que tenga un hogar. Ora por él porque no pertenece a ningún lugar ni tiene identidad. El enemigo se ha querido robar su identidad y él no pertenece a ningún lugar. Con tan solo 11 meses, eh, ya había, digamos que tenido varias experiencias y cosas que uno dice, o sea, un bebé tan chiquito, ¿cómo puede experimentar todo esto? Y cuando algo muy curioso fue cuando fuimos a buscar el significado de su nombre, significaba un viajero que no pertenece a ningún lugar. Y nosotros fue como, wow, o sea, ese es el nombre que se le está repitiendo y repitiendo, como tú no perteneces a ningún lugar, no perteneces a ningún lugar. Y ahí empezamos a orar por eso y era como, tú sí perteneces a un lugar, tú eres un hijo de Dios, tú sí tienes una familia, Dios te ama. Empezamos a cambiar eso en él y a decirlo, eres amado, eres... Todo se lo empezamos a decir y lo que decía a mi esposo, él nos miraba solamente, pero sabíamos que había una transformación y hubo una transformación en su vida. Y fue tanto lo que oramos por él que hubo un momento en que el caso estaba incierto porque los casos de Foster siempre van para diferentes direcciones y hubo un momento en que nosotros llegamos a pensar que es posible que se fuera a quedar. Sin embargo, después sentimos como si Dios nos mostrara como Él no se va a quedar, se va a ir y tenía un propósito de que Él llegara, lo amáramos, hubiera una transformación y se fuera. Pero cuando sentimos que se iba a ir y que un familiar entró para pedirlo, y para hacerse cargo de él, oramos tanto que era como Dios, si este es el lugar que tú tienes, o sea, estamos totalmente de acuerdo, pero que sea lo mejor para el bebé. Y oramos tanto que finalmente ese familiar terminó siendo un familiar creyente que también conoce de Dios, ama a Dios y ama al bebé que lo conoce desde que nació. Entonces, para nosotros eso fue impresionante porque fue como, wow, o sea, de verdad nos llamaste en el momento que más nos necesitaba, pero también te lo estás llevando a un lugar donde lo están amando, donde lo cuidan y donde te aman a ti y donde te conocen a ti y él va a poder seguir en este camino. Háblanos, hablemos un poquito de ese momento en donde nos dimos cuenta eh, que se iba a ir, en que lo tuvimos que soltar, porque otra vez vamos a volver a esta canción y creo que vamos a terminar con esa canción, pero háblanos un poquito de ese momento donde fuimos de, uy, este caso está como, está bien complejo, yo creo que va a estar mucho tiempo, a repentinamente como Dios mostrarte se va a ir, que fue cuando puso como en el camino de esta persona que tú mencionas, pero fue un proceso de, porque siempre lo que dicen los papás o los que hablan de ser papá foster es que, uy, no, es que yo me apego mucho y me daría muy duro soltarlo, no podría soltarlo. Y efectivamente no están diciendo una mentira. Sin embargo, sin embargo, creo que es parte del plan, es parte del propósito y es parte de la misión. Pero creo que quiero que nos de pronto entremos en esa parte de la Sí, historia. había un tema en el que Dios ya nos venía preparando a mi esposo y a mí por años en el tema de recibe y suelta en maneras diferentes. A mi esposo con las cosas que para él eran importantes, a mí para las mías, y era como nos entregaba algo y luego era como entrégamelo. Y uno, después recibíamos algo, entrégamelo. Ya al final yo era como no me des nada, si me lo vas a pedir, mejor no me des nada. Pero cuando pasó lo del bebé, fue literalmente de pasar eso, era como el caso empieza a coger su rumbo y aparentemente iba a quedarse aquí por mucho tiempo o para siempre. Eso era lo que estaba pasando y era como, wow, se va a quedar, encaja perfecto, todo es perfecto.
si es lo mejor para él, aquí estamos, igual vamos a seguir apoyando a su mamá. Pero de repente pasó esto que apareció esta persona. eh, Aunque antes de que apareciera la persona, yo en mi oración y en mi tiempo con Dios sentí que era como fue rarísimo porque fue como Dios diciendo, y otra vez volvemos al silencio, que fue en ese silencio de buscar a Dios, ¿qué pasa con este bebé? ¿Qué quieres que yo ore? ¿Hacia dónde va esto? Y yo sentí que de alguna manera Dios me decía, tú terminaste tu misión. O sea, yo lo traje con una misión, hicieron lo que tenían que hacer por él y ahora él va a otro lugar, que es el lugar donde él se va a quedar, pero la misión de ustedes en este caso terminó. Ahí es una parte, yo creo que importante y es algo que compartieron con nosotros que fue tan claro. Y decía que el camino de un papá que, de un papá foster, que cuando recibe a un niño, y es una visualización de recibe a un niño y el papá está bien y llega un niño con heridas y recibe a ese niño y un tiempo después, X tiempo después, un año, lo que sea, eh, vuelve a aparecer juntos, pero algo cambió. Ahora tú ves un niño sin heridas, ahora tú ves un niño sano, pero después ves al papá y ves al papá con las heridas, con el cansancio, con el dolor, con las llagas, entre comillas, y dices, uy, ¿qué pasó? Y parte de lo que decía era como, para que el niño sane, nosotros tenemos que rompernos. Y eso, esa visualización de ver un niño con heridas y el papá lo recibe y después de regreso entregando un niño sin heridas y el papá las absorbe, es la visualización más clara de la obra de Jesús en la cruz, en donde nosotros llegamos a la cruz lleno de heridas, llegamos a Jesús lleno de heridas y después nosotros somos nacidos de nuevo. Él nos salva, nos quita nuestras heridas, pero eso tiene un precio, eso tuvo un precio. Y uno las ve con las llagas de Jesús. Entonces, Él con su sacrificio dio una nueva vida a un hijo de Dios. Y es diciendo, sean como yo soy, al absorber esas heridas de un niño, entregarlo con la sanidad que Dios da, así eso signifique el costo de recibir esas heridas. Y para mí, cuando yo vi esa visualización, yo dije, wow, la profundidad de lo que se está haciendo y todos esos papás que se lanzan a hacerlo, no crean que solo están cambiando pañales. Están siendo el reflejo de Jesús ante un, una comunidad o unas personas que necesitan ver este reflejo de la salvación visto en carne y hueso, y ese reflejo de salvación y sanidad y nacer de nuevo visto en carne y hueso está personificado literalmente en ser padres foster. Sí, entonces, eh, después de eso que yo sentí que habíamos terminado esa misión de la que hablas tú, yo quedé como, porque yo había orado y orado y orado, de verdad yo le decía a mi esposo, estoy drenada de orar, o sea, lloraba por él, pero era una cosa que de verdad yo me metí en el papel, o sea, era como, esta es mi misión y oré por él tanto, lo amé tanto, que ya al final yo era como, estoy drenada. Y cuando sentí eso, pero a la vez yo le dije a mi esposo un día, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que el bebé se va a ir. Y mi esposo como, pero ¿por qué dices eso? Si no era como o sea, no era, el caso no estaba yendo hacia ese lugar y todavía faltaba mucho. Sin embargo, yo lo sentí como terminamos nuestra misión y se va a ir. Hoy en día entendemos por qué se fue y tenía un propósito. Y después de eso, efectivamente apareció esta persona, todo escaló súper rápido, la aceptaron, resultó siendo creyente, una muy, muy, muy buena persona que lo ama con todo su corazón y lo conoce desde que nació. Todo sucedió y llegó el día en que nos iban a informar a nosotros la decisión, pero era una decisión que ya en el corazón nosotros sentíamos que ya había sido tomada. Sin embargo, legalmente no se había tomado la decisión y eso fue un lunes. Ese día de la decisión teníamos una reunión un lunes a mediodía donde nos iban a preguntar y a tomar la decisión durante ¿eso cómo se llama? Durante la reunión. Nosotros teníamos que estar
De acuerdo. Teníamos que estar de acuerdo con esa decisión, pero no era un tema que te vamos a informar la decisión, sino va a haber una reunión, todos vamos a hablar, a poner nuestros puntos de vista y entre eso se toma la decisión de qué va a ser lo siguiente que va a ocurrir con el bebé. Esa mañana, antes de la reunión, nosotros dijimos, oremos para que sea Dios guiando esta reunión hacia donde la quiere llevar. Entonces mi esposo y yo nos reunimos a orar los dos y dijimos, bueno, vamos a orar. Y mi esposo dijo, no, yo no tengo, o sea, ni siquiera sé qué orar, no tengo palabras, porque en nuestra humanidad es como yo no lo quiero entregar, pero queremos que se haga la voluntad de Dios y lo mejor para el bebé y no lo mejor que lo que nosotros pensamos que es mejor. Y no sabíamos ni cómo orar, era como, porque además teníamos como un dolor en nuestro corazón por el hecho de que había la posibilidad de que se fuera. Entonces, mi esposo, yo recuerdo que dijo, ¿sabes qué? Voy a poner una oración de nuestra iglesia de Colombia. Voy a ponerla y al menos así seguimos esa oración, la escuchamos y nos guiamos por eso y oramos eso y ya, porque y de ahí yo digo algo como que no teníamos cabeza para orar. Y mi esposo puso la oración como aleatoria, una oración ni siquiera actual, era como de varios años atrás, yo no sé ni de dónde salió. Y los dos callados como orando, cuando empezamos a escuchar esa oración y empezó a decir, se trataba del tema de los hijos y como cuando cualquier De situación soltarlos. en la que tú tienes que soltar a tus hijos que se fueron a la universidad, que se van a casar, que lo que sea, pero es como soltando a tus hijos en las manos de Dios y confiando en que es Dios el que tiene el control de sus vidas. Cuando empezamos a escuchar eso, ahí ya fue como, sabemos que esa oración no llegó por casualidad, sabemos que no fue escogida porque sí, sino dijimos, ahí Dios nos está hablando y nos está reconfirmando la decisión que se va a tomar. Y creo que lo más poderoso de eso es que estábamos siendo literalmente tumbados al piso, soltando, eh, entregando en las manos de Dios y llega un momento y aquí es donde vuelve esta canción y es donde en esa oración guiada dicen, ahora vas a soltar a este hijo en manos de Dios em, y vamos a terminar este tiempo de oración con esta canción. Y cuando empieza a sonar la canción, empieza a sonar la bendición y es esa cosa que cuando, yo no soy músico, pero es esa cosa que cuando uno, uno escucha esos acordes principales como iniciales y uno ya sabe lo que viene y, y empieza a declarar esa canción, Dios te guarde y te bendiga y que te cubra con tu gracia. Y era como entendimos, entendimos el dolor de Jesús, de decir, hecho está, en medio del dolor, en medio de todo lo que le estaba pasando, pero el soltar y decir, lo pongo en tus manos, nos, nos tumbó, pero a la vez nos sanó. No puedo describir eso bien, como cuando un dolor tan grande al soltarlo y en un episodio pasado hablamos de cuando mi esposa tenía ese aborto en curso, que estábamos con nuestros líderes de ese momento y nos estaban ministrando y diciendo, ahora suéltenle su hijo a Jesús, suéltenle su hijo a Dios y para nosotros fue desgarrador soltarlo aunque sabíamos que era lo que iba a sanar. Fue exactamente lo mismo, una cosa que nos desgarró, pero a la vez fue lo que nos dio esa sanidad, ese cierre de decir, hecho está, como dijo Jesús. Y es que cuando pasó lo de nuestras hijas, fue un tema de las entregamos. En ese caso era un embarazo de un solo bebé. Lo que nosotros pensábamos en oración fue como si es tu voluntad y fue súper doloroso, pero después Dios nos las regresó y las multiplicó. O sea, fue como, wow, o sea, te las entregamos y lo multiplicaste, pero no siempre pasa así. En este caso, cuando hicimos esa oración y con esa última canción, que para nosotros fue como si Él dijera, entrégamelo y vamos a bendecirlo y juntos vamos a hacer esto y Él se va a ir, pero se va a ir en mis manos.
O sea, ustedes hicieron lo que tenían que hacer y ahora yo me voy a encargar. O sea, entrégame a tu hijo Foster en mis manos, que yo soy quien lo cuido. Tú eres un instrumento que lo ha cuidado por estos meses, pero yo soy quien lo cuido y quien se encarga del resto de la vida. Y en este caso, así como Dios a veces dice sí, a veces dice no, y en este caso era, se va a ir. Y como tus hijas te las entregué, te las regresé, a él no te lo voy a regresar. Pero ahí entendimos y era como ese sacrificio de decir, atravesamos esto no por masoquismo, no porque, ay, quiero sufrir, sino fue por amor a un niño que nos necesitaba, dimos todo de nosotros y lo amamos, aunque no se iba a quedar, aunque no sabíamos qué iba a pasar con él. Entonces yo siempre digo que conocí el amor sin permanencia, sin condición de permanencia, porque fue un amor en el que no estaba condicionado a que yo te amo porque eres mi hijo, yo te amo porque es un niño que se va a quedar, yo te amo sin condición, si eres mi hijo, si no eres mi hijo, si eres de una raza, si eres de otra, yo te amo con el amor de Dios porque es el único amor que nos da para amar de esa manera, pero no hay una condición de permanencia. Si te quedas un día, un mes, un año, para toda la vida, o te vas, yo te voy a seguir amando. Y era como entender en ese momento, se nos vinieron muchas cosas a la mente. Y para mí era como, wow, Dios, tú entregaste a tu único hijo por amor a nosotros y entregaste a tu hijo. O sea, lo entregaste por amor a nosotros. Jesús, tú moriste en la cruz y fuiste por nosotros, que es como no tenías por qué hacerlo. Nosotros no somos nadie, ni siquiera nos conocías, pero aún así, sin condición, lo hiciste por nosotros. Para mí en ese momento hasta se me vino, era José y María, que era como recibieron a Jesús, un hijo foster, digo yo, porque no era hijo de José, fue puesto en el vientre de María, pero realmente tampoco era biológicamente un hijo, fue engendrado en el vientre de María y era como ustedes lo recibieron, lo cuidaron, lo amaron, lo prepararon para una misión y luego lo entregaron sabiendo que iba a morir en una cruz. Entonces para mí fue como, wow, o sea, se me vino tanto y era una cosa, lo que dice mi esposo, nos quebró, se lo entregamos en oración, fue como que se haga tu voluntad y no la nuestra, si eso es lo que tú tienes para él, pero también fue poder entender el sacrificio de Jesús por nosotros y decir, no es solamente como que Jesús, ay, sí, murió por nosotros, no, wow, o sea, sudó gotas de sangre. Si él tuvo que sudar gotas de sangre es porque tiene que haber sentido una angustia tremenda y un dolor y decir, o sea, y además que al padre era como, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, como si es posible, o sea, yo hago tu voluntad y era lo mismo que nosotros le decíamos, hacemos tu voluntad y lo entregamos, pero si es posible, pasa de nosotros esta copa y que no se vaya. Entonces fue un momento sanador, doloroso, pero sanador. Y uno decía, ¿cómo puedo yo experimentar un dolor para la gloria de Dios, por amor a otro? O sea, De era como, hecho, es lo que decíamos, yo siempre había experimentado a Jesús, sí, en la alabanza, en la oración, gracias Dios, levantando las manos, pero experimentar a Jesús en el dolor no. es como, y alguien me decía, en esta tierra es el único momento donde tú puedes experimentar a Jesús por medio del dolor, porque después de que tú te vas de aquí ya no hay dolor, ya no hay llanto, y ver el dolor y el llanto como un acto de alabanza y adoración hacia Dios y experimentarlo a través del dolor, es una cosa que nunca lo he sentido más real que cuando lo experimentamos de esa manera. Y ahí ya llegó el momento de la reunión. Nosotros ya sabíamos cuál era la decisión, hablamos todo lo que era y cuando plantearon la idea de que él se fuera, sabíamos que era una buena persona, lo habíamos orado y dijimos que si todo estaba evaluado, estábamos de acuerdo, se dio la decisión, eso fue un lunes y tuvimos que entregarlo un viernes. Ya vamos a terminar. Y de ese lunes a ese viernes también fue súper doloroso porque ya sabíamos que él se iba a ir y era como un proceso de desprendimiento sabiendo que él estaba ahí y fue una semana muy difícil, pero sabíamos que Dios estaba en control, era esa paz que sobrepasa todo entendimiento nuevamente porque era una paz que Dios nos daba de saber que estábamos haciendo lo correcto, que era la voluntad de Él y que Él lo iba a cuidar y que Él se estaba encargando de Él y que iba a un lugar, a un hogar maravilloso donde lo amaban
pero a la vez era ese razonamiento y ese temor de decir qué va a pasar con él, si va a estar bien, no va a estar bien. Y ahí lo cuidamos esa semana y el viernes preparamos todo para entregarlo. Le entregamos todas las cosas que él tenía, la cuna, la ropa, los juguetes, todo, empacamos todo y era, uff, o sea, desprenderse era como Mm. alistar todo, se va a ir, o sea, es una realidad. Y llegó ese viernes donde lo teníamos que entregar y claramente no fuimos capaces como de entregarlo, así como cógelo y llévatelo, o sea, decíamos, no podemos, lo llevamos a la visita que él tenía regularmente con su familia biológica, para que al salir lo recogiera esta persona que él ya conocía, ya había visto, pero que no nos viera a nosotros si no tuviera ese impacto de desprenderse para tener como un trauma más. Entregamos todas sus cosas y yo recuerdo ese momento en que lo entregamos, porque volviendo a la historia de él en el capítulo pasado, cuando les hablé de cómo Dios nos me mostró que sería lo de Foster y era la perrita que habíamos cuidado y luego entregamos, cuando nosotros la fuimos a entregar, yo la llevé, fui yo, eh, manejé y la llevé como a un lugar y ahí la recogieron. Cuando yo la llevé a ese lugar, yo recuerdo que la dejé ahí y ella me miraba como, ¿ya nos vamos? O sea, era como una mirada de, estoy lista, nos podemos ir. Y yo en el fondo era como, no te voy a llevar. Y la dejé ahí, para mí esa foto de ella siempre me quedó y todavía la tengo. Y me regresé a mi casa llorando. Y ahorita cuando lo iba a entregar a él ese viernes, él ya caminaba, entonces caminaba y me miraba como sigo caminando, como está bien, como buscando esa seguridad y esos ojitos de mirarme, yo decía, se me vino a la mente eso y yo decía, wow, Dios, o sea, hasta tan exacto era la historia que iba a tener como este momento de tener que dejarlo en un lugar para que alguien más lo recogiera y no fuera yo. Y él entró tranquilo, gracias a Dios, y nosotros nos fuimos. Y realmente después de varios días fue que empezamos a sentir como ese vacío y ese hueco de es Mm. una realidad, ya no está. Es una realidad, ya no lo sentimos por ahí jugando, gritando, llorando y fue un proceso duro donde tuvimos que hacer un duelo, pero a la vez también fue sanador saber que está bien, mantenemos contacto, su vida fue transformada, hubo una transformación de cómo llegó a cómo se fue y cómo está ahora. Está bien, está amado, cuidado, y es como una satisfacción de decir, wow, yo fui parte de esa transformación y puse mi granito de arena y está bien. Si yo no hubiera estado en ese momento, de pronto hubiera ido a un lugar donde hubiera sido abusado, maltratado, no hubiera experimentado ese amor y su destino era llegar a donde está ahora, pero nosotros fuimos ese puente y fue y sigue siendo algo hermoso que aunque nos causó dolor, fue un dolor para la gloria de Dios y para el bien de un niño que no solamente necesitaba que dijéramos, ay, sí, oramos por ese niño, pobrecito, sino aquí están nuestros brazos para cuidarlo, aquí está nuestra casa para que duerma, aquí está nuestra familia para que lo rodeen y para que sienta un calor de hogar, aquí estamos nosotros disponiéndonos e incomodándonos para cuidarlo y darle lo que él necesitaba en ese momento. Y eso es foster care, es poder ser esas manos y esos pies de Dios en el lugar donde hay una necesidad y poder suplirla, no solo con oraciones, sino con acciones de poder suplir la necesidad de los niños. Y bueno, ahí seguimos involucrados en su vida. Yo creo que vendrá otra etapa de otro niño, mm, pero en realidad eh, este tema de foster es, es como, sí, es cuidar un niño, pero es interceder por toda una familia. Eh, es un tema relacional, es un tema intencional y es un tema misional. Mm, Cuando Jesús en Mateo 4:19 eh, como que le pide a Pedro que lo siga, él dice, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Entonces, eh, uno lo ve relacionado con este de foster care porque dice, es relacional en el sentido que así como Jesús lo hizo con un discípulo, uno lo dice con un niño. Sígueme, conecto contigo eh, y yo te haré. Es algo en donde yo soy intencional
en darle, en ser esa herramienta de Dios para darle una nueva identidad. Yo te haré pescador de hombres. Y es cambiarle la historia de ese niño para que ese niño eh, sea una herramienta, así como nosotros somos, en manos de Dios, y que haya un antes y un después, un renacimiento y un propósito para su vida. Y quiero terminar compartiendo algo que está en un blog, en el silencio, pero es algo que esa semana que ya supe que él se iba a ir, Dios me habló de una manera tan increíble a través de una canción. Es una canción que se llama Mi canción de amor. Y era un día que estaba en camino a dejar a mis hijas y al niño en el colegio. Y dejé a las niñas, y cuando estaba dejando al niño en el colegio, eh, empezó esta canción. Y empieza a sonar esta canción. Y mientras estaba la canción, estaba el niño en la silla de atrás. Y esa canción, aquí lo tengo escrito, dice: estaba perdido, solo y abrumado. Me dolía todo, estaba maltratado. Corazón sediento, lleno de lamento, pero me encontraste y al fin pude verte, conocer tu amor, de tu dulce amor, de tu tierno amor. Eres mi canción de amor, y en tus brazos yo encontré calor. Y aquí yo dije que sentí con todo mi corazón, sentí mientras él me miraba como si fuera él cantándome esa canción a mí, recordando cómo lo habíamos recibido sediento de amor, y viendo cómo Dios lo había abrazado y transformado por medio de nuestros brazos y amor como hijos de Dios. Lo cargué en mis brazos, me acuerdo que lo cargué y lo abracé así cerca a mi corazón, y empecé a entender y ver en carne propia cómo Dios había hecho eso conmigo. Vi lo que Él había hecho conmigo reflejado en lo que Dios estaba haciendo con Él a través de nosotros. Y siguió esa canción diciendo como ministrándome, porque en ese momento me estaba hablando, era a mí reflejado en lo que yo estaba viendo. Vivía vacío, nada me llenaba, y en esos capítulos pasados que escucharon mi testimonio pueden relacionarlo con esto que estoy diciendo. Vivía vacío, nada me llenaba, intentos fallidos por llenar mi alma. Me hallaste herido, pronto me tomaste, y en tus brazos pude ver lo que es tu gran amor. Y en ese momento ahí, como lo tenía en mis brazos al niño, yo me veía en los brazos de Jesús. Y yo veía como, de la misma manera que Dios me mandó a mí como su hijo, para que en mis brazos de este niño pudiera ver el amor de Dios, Él había mandado a Jesús, a su hijo, para encontrarme a mí y conocer su amor, y encontrar calor en los brazos de Jesús. Así como recibimos a un niño solo, perdido y abrumado, pero Dios nos mandó a mostrarle lo que es su gran amor, yo también vivía vacío, abrumado, sin identidad y propósito. Pero Jesús me buscó, me tomó de sus brazos y me mostró el gran amor de Dios. Y esa canción finalizó, y aún teniendo el niño, me acuerdo todavía abrazado, con estas palabras termina la canción diciendo: tu amor que cubre multitud de errores y venció todos mis temores. Amor eterno, perfecta armonía, la más hermosa de las melodías. Eres mi canción de amor, y en tus brazos encontré calor. Y en medio de ese momento, cuando pensé que yo estaba ayudando a un niño, es lo que estábamos hablando al principio, entendí cómo este niño fue usado por Dios para ministrarme y ayudarme a entender que mientras servimos a otros, aún mientras nos exponemos a heridas y dolor, estamos experimentando profundamente a Jesús y su más grande canción de amor hacia nosotros. Y es la razón por la que podemos hablar en este momento y hacer todo lo que estamos haciendo, y es que Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Ser foster parent es vivir el amor de Dios en nuestra propia carne, experimentar personalmente el corazón de Jesús, que está dispuesto a romperse para que otros corazones sean sanos. Y en ese momento yo dije: Jesús, hoy lo que soy te canta
te canta a ti, mi Dios, tú eres mi más grande tesoro, tú eres mi canción de amor. Y vi como ese niño me sanó mi corazón, me terminó de sanar el corazón, terminó de experimentar, de ver a Jesús literalmente en un niño. Y la palabra dice que el reino de los cielos es para los que son como niños. Y literalmente vi a este niño en mis brazos y dije, ese soy yo en tus brazos. Entonces exponerse a eso sí duele, exponerse a eso sí es duro, sí te da heridas, pero experimentar el amor de Dios y verlo reflejado cuando tú abrazas a un niño y ver que así mismo Jesús te abrazó a ti, Dios te abraza a ti para darte esa nueva vida, para que Él sea tu canción de amor, no tiene precio. Y esto fue lo que nos transformó y lo que vivimos como foster parents. Para terminar ya, que lo hicimos, se nos fue bastante tiempo, pero de verdad no podíamos acortarlo más. Y es, experimentamos lo que nunca habíamos experimentado en ningún lugar y experimentamos el amor de Dios. Y de verdad ser las manos y los pies de Dios aquí en la tierra es lo que estamos haciendo, seguiremos haciendo por el tiempo que Dios nos muestre y nos lo permita, y los motivamos a ustedes y de pronto después de este episodio han sentido en el corazón qué es lo que Dios los está llamando a hacer, que no tengan miedo, que den ese paso de fe, que confíen en Dios y que puedan ser las manos visibles y los pies de Dios en la tierra, ayudando a otros a través de hechos y no solamente de palabras. Y Y que, eso fue todo por este capítulo, porque ya sí, se nos alargó perdón, muchísimo. más de una hora, Espero se hayan quedado hasta el final. y los invitamos a que si se animan, si se inspiran, que permitan que esa paz que Dios les da al ser sus manos y pies para otros aquí en la tierra sobrepase sus propios temores, entendimientos y situaciones que los paralizan, y que vayan hacia ese propósito que tiene para ustedes, porque nosotros siempre como familia, como ministerio, decimos que somos salvos por gracia, sí, pero eso no es para quedarse sentados, es para entrar a caminar en ese propósito y en esas obras y en ese servicio que Dios tiene preparado para nosotros desde mucho antes. Entonces, bueno, esto es todo por este capítulo. Espero que les haya gustado y vienen más cosas que de verdad miren ahí cómo pueden suscribirse, seguirnos, apoyarnos, porque queremos seguir trayéndoles más contenido como este que de verdad edifique en un mundo de tanta oscuridad, de tantas cosas negativas, poder de verdad traer un poco de luz a la vida de las personas que nos escuchan. Así es, nos Entonces, vemos en un próximo episodio. chao, chao.